paz sea con ustedes. Hoy me gustaría hablar sobre el capítulo 3 del libro de los Hechos, en donde se relata la curación de un cojo. Vamos a ir allí y vamos a analizar un poco la palabra, estudiarla y ver las perlas, las piedras preciosas que podemos encontrar que están subyacentes aquí al texto y que solo el Espíritu Santo nos las puede revelar. Le pido a Dios que este estudio sea de bendición para que eso ocurra. Bueno, dice, curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En cuanto vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Bueno, esto, como siempre les digo, lo veamos desde el punto de vista siempre espiritual. A pesar de que ya estamos en el segundo pacto y que Jesús ya había venido a la tierra, como hombre, había resucitado y ya les había encomendado a los apóstoles la gran comisión de llevar por todo el mundo la palabra. Yo siempre digo, tengamos mucho cuidado con el libro de los Hechos. Por eso también Dios me dijo que hablemos un poco sobre este tema. Porque creo que muchas veces está muy mal interpretado y es muy peligroso porque puede llevar a las personas al infierno, a la vía ancha, porque mal interpretar este tipo de textos es muy peligroso, vuelvo a repetir, muy peligroso y muy grave. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra cojo. La palabra cojo es una palabra específica que habla para una persona que está lisiada, ya sea de un pie o de ambos pies. No es lo mismo que paralítico. También vemos paralíticos en otros pasajes de las Escrituras, pero en este caso es un cojo. Y a mí siempre me gusta ir a la Torá, siempre me gusta ir al Antiguo Pacto, porque todo lo que está en el Nuevo Pacto está refrendado por el Antiguo Pacto. Entonces, ¿dónde vemos un cojo en el Antiguo Testamento? Lo vemos en el libro de Samuel, en varios pasajes, cuando nos habla sobre el hijo de Jonatán, de Mefiboset. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a tomar 2 de Samuel 9, donde dice, bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está?
Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Recordemos un poco. David y Jonatán fueron muy amigos. Jonatán era el hijo del rey Saúl, y el rey Saúl y Jonatán mueren en batalla contra los filisteos, y se termina la dinastía de Saúl porque después lo matan a su otro hijo, a Ishbosheth, y por eso David quería saber quién había quedado de la casa de Saúl, porque él le había prometido a Jonatán que iba a cuidar de quien quedara, ¿no? Le había prometido lealtad, ¿no? Eran mejores amigos. Y entonces, ¿quién queda? Queda Mefiboset, que era el hijo de Jonatán. Mefiboset significa en hebreo el que saca la vergüenza, el que hace desaparecer la vergüenza. En el Antiguo Testamento los nombres tienen significado, entonces es importante. Y Mefiboset en su niñez tuvo un accidente, también está relatado en la Biblia, tuvo un accidente. Su niñera tuvo un accidente con él, y él quedó lisiado de ambos pies. Entonces, este es el cojo del Antiguo Testamento, el lisiado. Cuando nosotros pensamos en un lisiado, en un cojo en el Antiguo Testamento, pensamos en Mefiboset. También es importante ver la palabra lisiado. Lisiado, la tengo aquí en Bible Hub. Lisiado viene de la raíz del verbo pasaj, que es el mismo verbo de Pesaj. Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6, si lo quieren buscar, ahí van a ver Behapsifim. Y es un constructo ahí, ¿no? Y los lisiados, está en plural. Pero si nos vamos a ver la palabra sola, ¿no? Nos habla de pasaj, que también está referido a Pesaj. A Pesaj, por ejemplo, en Éxodo 12, por ejemplo. Porque me imagino que está referido también a la acción que hacen los cojos o los lisiados, ¿no? De ambos pies. Como que dan como pequeños pasitos, ¿no? Saltitos, como que es la misma, por eso es la misma acción. Una es física y, bueno, también era física en el Éxodo, ¿no? Que Jehová pasaba y hacía Pesaj por aquellas casas que estaban, las puertas, los dinteles estaban pintados con la sangre del cordero. Entonces, es la misma raíz, ¿no? Ya nos está hablando de una salvación. Y ¿quién estaba? ¿Quién lo ve al cojo de la puerta de la Hermosa? Pedro y Juan, que eran los apóstoles. ¿Y quién le dice a David, al rey David, que había quedado alguien de la casa de Saúl? Siba, que como dice aquí, era el siervo. Es decir, nos está diciendo, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que están encargados de ayudar a los cojos?
de ayudar a los cojos espirituales. Bueno, los siervos como Siba, o como en este caso Pedro y Juan. ¿Y dónde estaba el cojo de Hechos 3? Estaba en la puerta del templo, no estaba ni en la calle ni en el templo, porque recuerden que los cojos no podían entrar al templo, porque según el libro de Levítico, ¿no? Era una ley. Pero también hay que verlo desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué no podían entrar al templo? Porque Jehová no quería, o sea, no amaba a los cojos. No, por supuesto que no. Es desde el punto de vista espiritual. Porque para entrar al lugar sagrado, para entrar al templo, hay que ser perfecto, hay que ser, pero no perfecto físicamente. Hay que ¿cómo nos perfeccionamos? Creyendo en Jesús, habiendo sido salvos, habiendo creído en Jesús, en su obra redentora en la cruz, y eso ya nos hace, por su obra, ya nos limpia a nosotros. Entonces, eso significa por qué hay que entrar, bueno, ya lavado con la sangre del Cordero, ¿no? Al lugar santísimo. Entonces, ¿dónde estaba este cojo? Estábamos diciendo, él estaba en la puerta que se llama La Hermosa, que es una puerta que se cree, no hay seguridad, pero se cree que era una puerta que había sido donada por una persona, por un rico, por un judío con mucho dinero de allí, de Judea, que se cree que la puerta se llamaba la puerta de Nicanor, también puede ser, y que era una puerta, bueno, muy bella, muy hermosa, como dice el nombre, y que posiblemente haya tenido un color cobrizo, entonces donde reflejaba el sol, y que al caer la tarde, bueno, era muy bonita. Y bueno, allí estaba el cojo, que ¿dónde estaba? Haciendo una analogía, ¿dónde estaba Mefiboset? Mefiboset estaba en Lodebar, estaba en tierra de Lodebar. Lodebar significa, lo es no, y debar tiene dos acepciones, puede significar palabra, lavar, o puede significar como tierra seca y árida, como un lugar donde no hay pastos verdes. Entonces, bueno, espiritualmente creo que es bastante fácil de comprender, ¿no? Es un lugar donde no hay palabra, donde no está la presencia de Dios. Puede ser el mundo. No es que puede ser, o sea, es el mundo, pero quiero decir, puede ser un lugar como era evidentemente Lodebar, un lugar triste, miserable, de dolor, donde estaba Mefiboset, y como puede ser la puerta, La Hermosa, donde estaba el cojo, porque la puerta se puede llamar La Hermosa, pero evidentemente eso nos está hablando de un lugar también de dolor, porque no hay que verlo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Porque significa que él no podía entrar al templo. Él entra al templo, el cojo entra al templo en el versículo 8, cuando dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pero bueno, él estaba en la puerta, no podía ingresar. Y la puerta La Hermosa
yo pienso también puede ser lo mismo que lo de Bar, puede estar significando o simbolizando el mundo, que puede ser hermoso a los ojos de los mundanos. Puede ser, aunque nunca se sacian, ¿no? Porque uno ve los mundanos que, bueno, buscan en el mundo saciarse, ¿no? Pero no lo logran porque, bueno, puede ser con viajes, con todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Viajes, dinero, cualquier cosa, porque también hay pobres que son mundanos. Entonces puede ser cualquier cosa que el mundo ofrezca, no es solo el dinero. Por supuesto que el dinero va primero, pero no es solo eso. Entonces es todo lo que el mundo tiene para ofrecer que no nos llena y que finalmente no está ahí el consuelo, el alivio, el shalom, ¿no? La alegría, la paz, no está ahí. Entonces es lo mismo, el mundo, la hermosa, un lugar que puede ser lindo a los ojos, pero que en realidad no tiene nada para ofrecer, o lo de Bar, que ya su nombre lo indica, un lugar de miseria. Y entonces es recién cuando el cojo, ¿no? El cojo es sanado por Pedro, que puede entrar al templo, y es recién cuando David lo manda a llamar a Mefiboset a través de Siba, del siervo, que bueno, puede salir de lo de Bar y entrar al palacio, ¿no? A vivir con el rey David. Entonces, creo que a nivel espiritual está bastante claro. Me parece que está bastante claro. Lo que pasa, como les decía al principio, creo que ha habido mucha mala interpretación del libro de los Hechos, lamentablemente, por todas las religiones. Por supuesto, estoy hablando de la religión católica en primer lugar, pero así también hablo de las evangélicas, todo su abanico, sobre todo las pentecostales, donde toman todos estos pasajes al pie de la letra, literales, y entonces se crean grandes focos infecciosos espirituales. Porque, por ejemplo, estaba viendo en estos días en varios, en las redes, ¿no? Que pusieron, por ejemplo, un video de un grupo evangélico que estaban ahí en la explanada de la Torre Eiffel, como yendo a protestar pacíficamente por lo que fue la inauguración, ¿no? Y bueno, entonces yo veía que estaban ahí, hacían cánticos, todo muy bien, estaban ahí cantando y protestando, ya les digo, pacíficamente. Pero, digo, justo ahí estaba como no es el hashtag, como la dirección de Instagram de esta iglesia. Entonces digo, voy a entrar a ver. Y no me llamó la atención, lamentablemente, porque como ya les dije en el video de los Juegos Olímpicos, es triste, pero es muy poco el pueblo de Dios que hay en Francia, pero muy poco. Y esta iglesia no era de Francia, no es de Francia, es de Suiza. Cualquiera puede entrar, cualquiera que se tome el trabajo de ver la dirección que hay. Es el único video que anda dando vueltas por las redes, así que van a saber bien de cuál les hablo. Que se tome el trabajo de entrar ahí, puede ver, es una iglesia que está en Suiza,
y que se especializa en todo lo que es sobrenatural, en todo lo que es curación sobrenatural. Entonces uno ve su perfil, el perfil de esta iglesia, y es una herejía tras otra. Es el pastor tal me impuso las manos y la diabetes se me fue. El otro, no sé, publicó un libro sobre milagros y curaciones sobrenaturales. No sé, todo estilo esto. Estaba en silla de ruedas y salí caminando después de que el pastor me sanó. El diablo también tiene poder para hacer sanaciones. Es absolutamente antibíblico, es absolutamente satánico, porque la palabra tiene que ser recibida, la salvación tiene que ser recibida por fe, pero por el oír, ¿no? Como dice Pablo, que está muy bien, por el oír. Bueno, por el oír o por el leer. Es a través de la Biblia y nada más que a través de la Biblia. No es con milagros, como tampoco es con sabiduría, porque es como dice una parte de la palabra, ¿no? No recuerdo el versículo en este momento, pero dice: los judíos piden señales, los gentiles, los griegos sabiduría. Pero bueno, puede ser el mundo entero, unos pueden ser engañados por los milagros y otros por el saber. Porque cuánta gente también hay, ya va por el lado de la sabiduría, que yo conozco, lamentablemente, que por ejemplo, donde yo estudio hebreo, que son eruditos, realmente son eruditos en la Biblia, tienen libros escritos desmenuzando los versículos, son doctores en lengua hebrea, muchos de ellos, y no son salvos, porque uno se da cuenta cuando habla, no son salvos, en la mayoría son gnósticos, o siguen la Kabbalah, o bueno, lamentablemente no son salvos. Entonces ahí es como dice la palabra, la sabiduría te puede cegar, como así también los milagros. Y no solo pasa en la iglesia evangélica, por supuesto que también pasa, y en su mayoría en la iglesia católica. Todas esas apariciones de la Virgen, por supuesto que puede que hay un gran componente de mentira, pero también puede haber algo de verdad. Pero eso no es bíblico. Entonces, si no viene de Dios, viene de Satanás, porque Satanás también se puede disfrazar y lleva a miles de almas al infierno. Porque, claro, ¿qué pasa con una persona que fue a ser sanado por uno de estos sanadores, como puede ser el pastor del que estoy hablando en Suiza, o cualquiera, como hay tantos, en todos los países hay? Bueno, después va a ser muy difícil que esa persona crea o entienda que es solo a través de la palabra que se produce la actuación del Espíritu Santo en nuestra vida, solo a través de leer la Biblia y pedir con todo nuestro corazón que Dios se nos manifieste, pero es a través de la lectura. No es por un milagro, es lo que quiero decir, no es por un milagro. Entonces, una persona que pasó por eso, después ya, yo creo que va a ser muy difícil que
acepte, por ejemplo, esto que estoy diciendo en este estudio sobre Hechos 3. Entonces, ese es el gran peligro. Sí. Como por ejemplo en el 2020, que yo también escuchaba muchos religiosos que decían, no, yo me voy a poner la medicación, pero recitando, decían, hubo personas que me dijeron, recitando la palabra donde dice que podrán hollar serpientes y escorpiones. Entonces, no tomar todos estos pasajes en forma literal, porque no están hechos para ser tomados en forma literal, están hechos para ser tomados en forma espiritual y entenderlos a través del Espíritu Santo. Es difícil aceptarlo, pero muchas veces nada tiene que ver la sanación física con la sanación espiritual. No tiene que ver. De hecho, el mismo Pablo tenía un gran problema físico que, bueno, no sabemos qué es, ¿no? Pero bueno, estaba ahí, Pablo lo tenía y sabía que era voluntad de Dios. Pero lamentablemente hay muchísima gente que busca la sanación física a cualquier costo y bueno, cae en estas redadas del enemigo que son tan poderosas, que van y bueno, se imponen las manos, se hacen imponer las manos y bueno, son engañados porque es la salvación del alma lo que importa. Eso es lo que importa. La salvación que recibió el cojo de Hechos 3 es la salvación de su alma. Por eso pudo entrar al templo. La salvación que recibió Mefiboset fue la de su alma. Por eso David lo recibió en su morada. Entonces, eso es lo fundamental. Es la salvación del alma. Porque también he escuchado, ya para terminar, decir que en estos días, ¿no? con todo esto de la inauguración de los Juegos Olímpicos, también en la religión, los religiosos suelen confundir alma con espíritu, que también da para todo un video. Tenemos un alma, somos almas, pero recibimos el Espíritu Santo. Hay dos espíritus nada más, el Espíritu del Santo y el espíritu del mundo, que es el espíritu satánico. Entonces, es eso, no somos espíritu, recibimos un espíritu, recibimos el Espíritu de Dios o no lo recibimos. Hay miles de personas que no tienen el Espíritu Santo, tienen el espíritu del mundo. Entonces, hay que tener en claro eso. Bueno, espero que les haya servido y que les haya sido de bendición. Me despido hasta otro video. Que Dios los bendiga. Chao. Eres quien nos liberta, eres la luz que